Una de las materias que se aborda en el doctorado de desarrollo humano es globalización, pobreza y calidad de vida. Como parte de esa materia, hoy trataremos el tema sobre percepción de la pobreza, así como los tipos de medición y su conceptualización. Soy la alumna Maribel Gutiérrez Acosta, cursando el 4º semestre de dicho doctorado. Comenzamos con el tema sobre la percepción de la pobreza, así como sus mediciones. La asesora es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Antes que nada es importante hablar sobre el concepto de la pobreza, ya que esta situación no es algo nuevo. A través de la historia podemos seguir el rastro y en cada etapa del mismo espacio geográfico se ha hablado sobre este concepto. En el diccionario de la Real Academia Española menciona como parte de la definición es falta o escasez, necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Sin embargo, en la Enciclopedia Británica, pues también nos habla sobre este concepto en el que dice que es el estado de aquel que carece de la cantidad de dinero o bienes materiales considerada como normal o socialmente aceptable. Creo que esta definición es un poco más amplia que la que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, entre estos dos conceptos es importante preguntarnos que cuál es la naturaleza de la privación en sí mismo y cuáles son las necesidades que deben de ser cubiertas. Sin embargo, cuando hablamos de este concepto, pues también surgen otras reflexiones, como es pobreza humana, desarrollo conceptual, el síndrome de la pobreza y su percepción, significación teórica del concepto de pobreza, la pobreza relativa y pobreza absoluta, pobreza y desigualdad. Vamos a empezar con la reflexión número 1, que es sobre pobreza humana y desarrollo conceptual. Este concepto, pues obviamente de igual manera tiene como que dos caras o dos perspectivas. Uno es que nos dice que en las sociedades precapitalistas, pues habla sobre la pérdida de la posición de vida, privado del instrumento de trabajo, la falta de protección, exclusión de la comunidad, el abandono, la debilidad o la humillación pública. Estamos hablando que, por ejemplo, en cuanto al privado de instrumentos de trabajo, pues puede ser alguien, no sé, algún albañil que ha perdido sus herramientas, por lo tanto, le es difícil el poder buscar como que el trabajo, ¿no? Y obviamente pues deja de tener los recursos que son necesarios e indispensables para la vida. Ahora bien, en las sociedades capitalistas, la pobreza está ligada a la carencia de bienes materiales en comparación al estándar social predominante. Es decir, este tipo de pobreza pues es un poco más relativa o subjetiva porque se ajusta a los estándares de la sociedad en el que el individuo se desenvuelve. Cuando hablamos del síndrome de la pobreza y su percepción, podemos pues tomar en cuenta como que algunos datos que son importantes. Este nos indica que está asociado al infraconsumo, a la desnutrición, a las condiciones precarias de vivienda, bajos niveles de educación, malas condiciones sanitarias, inserción laboral inestable, actitudes de desaliento, poca integración social, pero está más asociado a lo socioeconómico. Sin embargo, a través de la historia, pues también han surgido ideas, como por ejemplo Jeremy Bentham, que en 1834 menciona enmienda de ley de pobres, pues básicamente las condiciones ofrecidas por el sistema asistencial, pues él comentaba que deberían de ser peores que las condiciones de los trabajadores. Entonces aquí la pobreza pues realmente recaía en las personas que lo estaban viviendo. Básicamente eres pobre porque es tu culpa, eres pobre porque así lo quisiste. 30, la pobreza surge como que otro concepto que es pobreza en medio de la abundancia. Fue una época en la que los niveles de vida, de alguna forma, por ciertos grupos sociales, pues se elevaba. Y esto hacía como que parecer que las masas de desocupados y semidesocupados como que disminuían, ¿no? Entonces era así como que una visión causada por el equilibrio con el desempleo en economías potencialmente ricas. Cuando viene la época de la
colonia y descolonización, pues empieza esta parte de la conciencia de los centros de poder y de la situación de la pobreza. Básicamente estaba orientado a reducir esa brecha entre pobres y ricos. Sin embargo, tampoco se logra un mejoramiento que sea realmente significativo para lograrlo. Obviamente, esto dio lugar también a una pobreza masiva. En América Latina, pues está ligada a la pobreza por las migraciones internas, que también esa parte pues se ha desplazado del campo a la ciudad, dando lugar a una pobreza urbana. Es relevante tomar en cuenta. Cuando hablamos de otra reflexión que es sobre el significado teórico del concepto de la pobreza, pues cabe mencionar que no existe realmente una teoría que pueda abarcar ahora sí que toda una realidad social y tampoco existe un concepto o una definición en el que abarque todas las dimensiones de la misma. Entonces, sin embargo, se puede tomar en cuenta también dos ideas o dos perspectivas en la que una es la teoría de la distribución del ingreso en economías capitalistas, en el que esto es qué tanto el trabajador participa dentro de las economías, cuál es como que esa parte de sus ingresos, como que es esa parte proporcional. ¿Qué tanto participo? ¿Qué tanto obtengo? Sin embargo, esta teoría de la distribución pues obviamente no explica las brechas de desigualdad entre el salario y su participación, porque podría ser una participación muy activa, pero un salario muy deficiente. Entonces tampoco existe una definición o una teoría que nos diga esto es lo que pasa y esto es lo que podríamos prevenir. Luego también existe otro análisis económico convencional que nos dice que la pobreza no constituye un problema de bienestar, sino que es el resultado de un juicio de valor. Nuevamente caemos en esta parte de que la pobreza es algo más subjetivo y esto da pie a la marginalidad social. ¿Qué es esto de la marginalidad social? Pues son condiciones que las personas se encuentran pues viviendo, pero que no toma en cuenta las condiciones sociales, sino es más como los bienes y servicios. Y también nos menciona que si la gente participa de manera activa en decisiones y en la desintegración interna de los grupos marginales, esto nos ayudaría. O sea, mientras la gente pueda participar en las decisiones, pues la desintegración de estos grupos pues obviamente va a disminuir. Y también nos habla de que la marginalidad social también está ligada a la insatisfacción de las necesidades básicas. Otra forma, otra perspectiva de la pobreza es sobre la relativa y la pobreza absoluta. La relativa básicamente es algo más subjetivo, es una escala de valores asociadas a algún estilo de vida y esto está ligado a los estándares de la sociedad en el que se vive. Yo puedo ser pobre dentro de un grupo social. Sin embargo, no necesariamente mis necesidades básicas no se están supliendo. Y también tenemos la dimensión absoluta, que aquí sí está directamente relacionada con la dignidad humana y las dimensiones relativas a los niveles medios de bienestar local. Luego tenemos otro que es pobreza y desigualdad, lo cual muchas veces se toma como sinónimos. Lo cierto es que pobreza y desigualdad, aunque tienen cierta relación en sí mismas, no necesariamente tienen que ser lo mismo. Inclusive no es lo mismo, son definiciones diferentes. Y esto nos habla también que es una manifestación extrema de las desigualdades económicas y sociales, pero la desigualdad no es equivalente. Y nuevamente nos hace énfasis que también determinan las desigualdades prevalecientes en cada sociedad. También otra de las reflexiones es sobre pobreza y necesidades básicas. El objetivo de los países del tercer mundo o subdesarrollados pues es eliminar la pobreza y buscar esa satisfacción en las necesidades básicas de las personas. Sin embargo, esto da lugar a dos interpretaciones. Una que es la económica, en el que muchas veces el bienestar humano está medido por la práctica de los ingresos que posee. Esto es la cantidad de dinero, los indicadores monetarios, pero tampoco toma en cuenta los servicios públicos que la gente pues tiene también a su alcance. Y la otra interpretación es la multidimensional,
que ya nos habla de bienes y servicios y esa posibilidad de tener una vida digna. O sea, y ahí surgen preguntas como, ¿estas personas son sanas, están educadas, qué oportunidades tienen en la vida? Sin embargo, la multidimensional pues también abarca este estado de bienestar. El pequeño detalle es que si tomamos en cuenta el bienestar como un estado mental, esto puede llegar a caer en las personas en el que se adapten a su entorno y los lleve a conformarse. O sea, que ni siquiera se darían cuenta que están en una situación de pobreza porque ya se adaptaron al entorno, porque ya viven en una situación que lo terminan normalizando. Y obviamente aquí es importante tomar en cuenta cuáles son esos componentes materiales de estas necesidades básicas, porque cabe mencionar que cada país tiene dinámicas y economías diferentes. Entonces, la satisfacción responde a la noción actual de la dignidad humana, que a los niveles de bienestar y disponibilidad de recursos imperantes en cada país, que es lo que yo comentaba hace unos momentos. Cada país, de acuerdo a sus economías, de acuerdo a sus logros, a sus avances, pues obviamente su sociedad va avanzando y el concepto de pobreza también va como que cambiando. No es lo mismo ser pobre aquí en México que ser pobre en España, ser pobre en Suiza, ser pobre en Escocia, ser pobre en Japón, etcétera. Y aquí surgen dos elementos constitutivos que uno tiene que ver con el bienestar y con las necesidades básicas familiares, en el que toma en cuenta el alojamiento, la vestimenta, así como qué artículos domésticos cuenta la casa. Y también están los servicios que ofrece la comunidad, que tiene que ver con el agua potable, servicios sanitarios, el transporte, cultura, educación, etcétera. Y también toma en cuenta el empleo que las personas eligen, pero el empleo es más el de suplir necesidades básicas como medio y no como un fin, ya que esta parte laboral pues también trae esta satisfacción como que más intrínseca del ser humano como parte de la realización de sí mismo. Y también tenemos la otra parte, que son necesidades básicas no materiales, que el contexto social de disfrute de los derechos humanos fundamentales y algunos derechos relacionados con los de igualdad, autosuficiencia y participación. Eso básicamente, como lo podemos leer, está más ligado a los derechos del ser humano. Ahora bien, también podemos, actualmente pues ya hay formas de medir la pobreza de alguna forma. ¿Por qué es necesario esta medición? Básicamente es identificar los hogares que son considerados pobres y poder aplicar criterios de agregación de dimensiones en su único indicador. O sea, es básicamente quiénes son pobres y quiénes no. Y para ello, pues toma en cuenta o hay metodologías relacionadas a la medición de los niveles de vida, las líneas de pobreza y las medidas de pobreza. Empezamos con la medición de los niveles de vida. El nivel de vida de un hogar pues corresponde también al grado de satisfacción de sus necesidades de acuerdo a sus preferencias. Y obviamente para lograrlo, pues el hogar pues debe de tomar ahora sí que decisiones de lo que requiere, pero también en base a los recursos que dispone, qué necesito, pero también qué tengo y cómo lo puedo llevar a cabo. Y el bienestar de los miembros de un hogar, pues no solo depende de lo que puedo como que adquirir, sino también toma en cuenta a los miembros que reclaman satisfacer sus necesidades, porque no es lo mismo tener cierto ingreso, suponiendo que trabajan en alguna dependencia del gobierno y todos los trabajadores de ese nivel ganan lo mismo. Sin embargo, unos podrían caer en esa parte de pobreza porque a lo mejor los miembros de la casa son 5, son 6, a diferencia de una pareja, a un matrimonio de 2, 3 personas.
Entonces, obviamente, pues el bienestar está ligado a qué puedo comprar, pero además cómo puedo satisfacer las necesidades de todos los miembros que viven en ese hogar. Y estos niveles de vida, pues obviamente también tienen que ver con estas clases sociales, que cada clase social pues es diferente en cuanto a sus necesidades. Otro es la línea de pobreza. ¿Para qué básicamente nos sirve esta línea de pobreza? Pues para identificar a los pobres. Identifica directamente las situaciones de privación de acuerdo a los grupos de personas, ¿no? El ingreso pues puede ser considerado como un indicador que combina dimensiones pues diferentes o distintas en los niveles de vida. Y obviamente que para que las líneas de pobreza tengan un propósito, pues también es necesario trazar familias de líneas, así como que crear subgrupos. Cuando surge el término de líneas de pobreza, pues también tenemos a un personaje que es Sibu Rowntree, que distinguió dos tipos de pobreza en su natal York, fue en el siglo XX, donde él mencionaba una pobreza primaria y una secundaria. La primaria es que había gente cuyos ingresos eran pues muy deficientes, que no les alcanzaba como para cubrir necesidades básicas, es decir, estaban por debajo de la línea de pobreza. Y también estaban las secundarias, en el que la gente no cubría como que sus necesidades básicas, no porque no tuviese como que el dinero, sino porque sus ingresos, a pesar de que estaban o eran superiores a la línea de pobreza, tenían gastos pues, superfluos. Es decir, en vez de cubrir necesidades básicas, cubrían otro tipo de situaciones que no necesariamente son necesarias. Tener un nivel de dignidad humana pues satisfactorio. Y dentro de las líneas de pobreza encontramos las metodologías siguientes. Uno es el trazado de líneas relativas de pobreza y el otro es el trazado de líneas absolutas de pobreza. Nuevamente, regresamos al punto en que se había mencionado anteriormente sobre la pobreza relativa y la pobreza absoluta. El trazado de líneas relativas a la pobreza, pues va a depender de las condiciones que predominan en la sociedad en ese momento. Y obviamente incluye el gasto alimentario, la vestimenta o la habitación con el ingreso total. Y obviamente, pues esto se podría medir con una curva de Engel, en el que con esta curva podemos determinar los cortes de ingresos correspondientes, donde la gente se concentra más y cuáles son esos puntos extremos donde la gente va cayendo, y a partir de esos puntos ya se podría decir que a partir de tal puede ser pobre y después de tal punto puede ser de una clase a lo mejor media alta. Luego tenemos las otras líneas, que es el trazado de líneas absolutas de pobreza, donde nos indica las necesidades y los niveles mínimos para cubrir esas necesidades. ¿Cuál es lo mínimo que requiero para alcanzar, ahora sí que poder alcanzar y suplir mis necesidades básicas? Y obviamente también toma en cuenta la sociedad como parte del objeto de estudio. Estas líneas absolutas de pobreza se utilizan mucho en países con niveles de desarrollo, porque establece una forma detallada de cantidades mínimas de suministro. Por ejemplo, toma en cuenta la alimentación, cuántas calorías, cuántas proteínas, alojamiento, equipamiento doméstico, etcétera. Es como que un poco más puntual o preciso, y obviamente al tomar en cuenta esto, pues determina, ¿no?, cuáles son esas condiciones o esas necesidades básicas. Y los métodos para la medición de las líneas absolutas de pobreza son los métodos de ingesta de energía alimentaria y método del coste de las necesidades básicas, que ella tiene que ver también cuánto es lo que cuesta adquirir esas necesidades básicas y cuáles son mis ingresos en ese sentido, si las puedo cubrir o no. Obviamente de allá pues surge también las líneas de pobreza internacional. El objetivo es tener mediciones que permitan una comparación entre países, y obviamente ya es así como que tomar en cuenta las medidas de pobreza mundial, regional, local, etcétera. Para esto el Banco Mundial pues nos menciona, o más bien toma en cuenta las líneas de pobreza absolutas nacionales, pero él toma en cuenta la moneda local y las calcula mediante el coste de necesidades básicas en una muestra de países pobres.
que generalmente son como 15 países que toma en cuenta, y el Banco Mundial no toma en cuenta la pobreza relativa. Entonces, él nos menciona hay como que un lema de $1 y $2, porque es en el que se basa como para construir sus indicadores de pobreza, ¿no? O sea, hay dos indicadores que son principales, donde él nos menciona la tasa de incidencia y la brecha que mide la profundidad de la pobreza. La primera, que es la tasa de incidencia, tiene que ver con el porcentaje de la población que vive con ingresos inferiores a la línea de pobreza, y el cálculo que ellos manejan es de $1.25 a $2. Por eso de ahí su lema, $1 y $2. Y la brecha que mide la profundidad de esa pobreza, además de su incidencia, captura la distancia media entre la renta de los hogares pobres y la línea de pobreza, que igual va del $1.25 a $2. Ahora bien, pasemos a las medidas de pobreza. ¿Qué es lo que mide básicamente? Es la insuficiencia de los ingresos de los pobres, que corresponde al déficit agregado de recursos del conjunto con respecto a la línea de pobreza. Es decir, ¿cuáles son mis ingresos y qué puedo cubrir con ellos? Pues no toma en cuenta esas desigualdades entre los hogares con diferentes niveles de pobreza. La gente puede vivir, un grupo de personas pueden vivir con pobreza, pero cada uno de ellos puede tener como que diferentes niveles de pobreza. Eso pues como que no lo mide, solamente mide la parte de que todo este grupo es pobre, requieren ciertas necesidades y su ingreso no lo puede solventar. Sin embargo, pues no te da a entender o no te indica que dentro de ese grupo de pobres pueden tener necesidades diferentes y niveles de pobreza diferentes, porque va a depender también el número de miembros de cada hogar. Tenemos como número 1, está desde la concepción multidimensional. Surgen índices de medición como el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza humana, y lo más como que reciente es el índice de pobreza multidimensional. El índice de desarrollo humano es una medida de bienestar que es conocer la naturaleza de las privaciones. Sin embargo, no mide las condiciones de vida de los desfavorecidos. Tiene que ver, por ejemplo, con la esperanza de vida alta, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, entre otros, pero no necesariamente está relacionada con la pobreza, porque el hecho de que un grupo de personas viva más o viva menos no necesariamente tiene que ligado a la pobreza. Es decir, no porque la gente viva más es pobre, o porque la gente viva menos va a ser pobre, que sí puede tener cierta relación, sí, por las condiciones de vida, pero también podría estar ligado a enfermedades de la zona o a genética, entre otras circunstancias. Luego tenemos el índice de pobreza humana, que complementa al del desarrollo humano, y obviamente su enfoque es de privaciones, pero toma en cuenta salud, educación, nivel de vida, pero como también tiene como que sus críticas al respecto, pues se crea el índice de pobreza multidimensional, en el que ya abarca no solamente salud, educación y nivel de vida, sino que además dentro de esas dimensiones hay como que indicadores de los mismos, y toma en cuenta la salud, la educación y el nivel de vida y otros indicadores dentro de los mismos, como veremos a continuación. Por ejemplo, en la salud ya toma en cuenta la mortalidad infantil y la nutrición. En la educación está la matriculación escolar, los años de instrucción y los niveles de vida, que tiene que ver con los bienes, el piso, agua, saneamiento, combustible para cocinar, que son como que las categorías dentro de esas dimensiones. Para concluir este tema, pues podemos mencionar lo siguiente: que la pobreza es un problema social que siempre ha existido y que ha sido también propio de cada época y de sus espacios geográficos. Ha tenido diferentes perspectivas y conceptualizaciones. La pobreza pues no solamente está ligado a los bienes y servicios, sino también tiene que estar relacionado a la calidad de vida y bienestar, que a veces puede resultar un poco subjetivo, porque pues como mencionamos anteriormente, si el bienestar está ligado a esta parte de a lo mejor salud mental, a esa parte de ser más subjetivo, las personas pues podrían conformarse con lo que tienen y normalizar hasta cierto punto la pobreza en el que vive. No existe también una teoría o definición general para el concepto. Existen diferentes
conceptualizaciones de acuerdo a los avances o necesidades que van surgiendo en la sociedad. Y también las mediciones pues están para darle un significado más operacional a la pobreza. No es lo mismo pues dar un concepto como vimos el de la Real Academia Española, como el diccionario, como la Enciclopedia Británica, que nos da una definición de pobreza, tener ya mediciones, ahora sí con base a algo más cuantitativo. Este grupo de personas es pobre porque hay esta cantidad, porque hay estos ingresos, porque hay estas deficiencias. ¿Son útiles? Pues sí son útiles, son necesarias, y también nos sirve para quienes están por debajo de la línea de la pobreza y quienes no. Y obviamente con base a ello, pues es crear ahora sí que a lo mejor proyectos o programas que puedan trabajar el tema de la pobreza, pero ya con datos más reales. Muchas gracias.